Supón que tenemos un archivo que se llama dat.txt y que tiene algunos datos. Y también tenemos este programa. Lo primero que viene en el programa es la declaración de la variable x que vamos a mostrar en esta parte de aquí. También tenemos la declaración de la variable archivo de entrada de tipo ifstream. Esta variable no la vamos a mostrar, pero esta variable representa el archivo de donde vamos a leer los datos. En la siguiente instrucción abrimos el archivo. Eso quiere decir que asociamos la variable archivo de entrada con el archivo dat.txt que se encuentra en el disco. Al hacer el open, se crea en el archivo una especie de cursor o de apuntador que indica a partir de dónde se van a leer los datos cuando se haga una lectura de este archivo. La siguiente instrucción que tenemos aquí es el while, mientras que archivo de entrada mayor x, esta es la instrucción de lectura. Entonces va a ir al archivo y va a buscar un valor para la variable x. Al hacerlo, pues avanza el cursor y toma el valor y se lo pone a la variable x. Enseguida, ese valor lo está sacando a la pantalla con este cout y como estamos en un while, regresa a esta parte de aquí y vuelve a hacer una operación de lectura. Entonces, ahora se lee a partir de donde esté el cursor. Entonces va a leer ahora el valor de 4 y el 4 viene a la variable x. Enseguida manda el valor de 4 a la pantalla y así va a continuar leyendo el valor de 3 y lo manda a la pantalla. Cuando vaya a leer la siguiente ocasión, no hay problema, aunque ya se haya terminado aquí el renglón, porque recuerda que cuando lees datos, cuando encuentra un enter, lo ignora y sigue buscando hasta encontrar el siguiente dato. Entonces, cuando se ejecuta esta línea de nuevo, avanza y lee el 8 y se lo pone a la variable. Enseguida la manda a la pantalla y después vuelve a avanzar y encuentra el 7 y lo manda a la pantalla. Y en este momento, cuando regresa aquí a volver a leer del archivo, ya le va a dar falso. Esta instrucción va a dar falso porque ya estamos al final del archivo, ya no puede leer más datos. Por lo tanto, como da falso, se va a salir del while y se termina el programa.